Claro. Muy bien, Jorge. Estamos llegando ya 19:15, que es el horario máximo de espera que vamos a hacer. Así que vamos a ir comenzando la presentación entonces de esta videoconferencia que analizamos la situación de Vicentín, como le hemos colocado caso Vicentín, fundamentos económicos, jurídicos y políticos sociales, de lo que es, bueno, esta intervención que quedó trunca del decreto a nivel nacional del presidente Alberto Fernández y nuestra convocatoria a tratar este tema, a seguir debatiéndolo, porque insistimos que el Estado no puede estar ausente en esta situación, sobre todo de lo que se conoce también, no solamente por el hecho de los recursos que debe explotar nuestro país en la actividad primaria, como es el agro, sino del concepto de soberanía alimentaria. Así que desde la revista de Puño y Letra, que la relanzamos en estos días a través de la página digital de Puno y Letra web.com, wordpress.com, vamos a analizar esta situación y a convocar a la dirigencia argentina, obviamente a legisladores, hay algunos que ya han participado de esta misma idea, a que Argentina pueda retomar lo que en algún momento se realizó y quedó terminado la intervención con la desaparición de la Junta Nacional de Granos allá por la década del 90, o la experiencia a través de lo que fue IAPI en el primer gobierno de Juan Domingo Perón. Así que, como decíamos, parte de la prensa, que es obviamente ese gran pulpo de los medios de comunicación, obviamente en contra de toda esta situación y movida del Ejecutivo Nacional, logró, obviamente, en combinación con los directivos de la empresa, no dejar que estos interventores pudieran llevar adelante. Pero nosotros vamos a la fuente y desde este medio alternativo, tal como lo planteó, fíjense ustedes, haciendo un poco de historia en lo que fue nuestra publicación allá por el año 92, cuando se cumplían 10 años de la Guerra de Malvinas. Nosotros nos juntábamos otra vez los sindicatos, ¿no?, en la Asociación Bancaria, ahí en San Lorenzo y calle Corrientes, en el Salón de Actos, hoy Gran Teatro de ese gremio, y lanzábamos la revista con participación de dirigentes militantes, no solamente del justicialismo, sino también de la Unión Cívica Radical y gente también de los sectores de ese partido centenario ya que formara Lisandro de la Torre. Gente de la democracia progresista también participaba en nuestro lanzamiento de Puño y Letra en la revista gráfica. Así que recordando, les decía, cómo se inició el periodismo en la Argentina, que fue justamente ¿para qué? Para difundir la Revolución de Mayo. A días de la Revolución de Mayo, Mariano Moreno escribe en la Gaceta de Buenos Aires un 7 de junio de 1810, una frase que no era de él, sino de Tácito: tiempos de rara felicidad en los cuales era lícito sentir lo que se quiere y decir lo que se siente. Así que tomando como eje nuestro espíritu, es por eso la convocatoria, por eso este planteo de volver a un proyecto nacional, a un proyecto popular, a poner en la senda lo que la Constitución, la reforma a la Constitución Nacional en el año 1949 establecía, es decir, los recursos naturales que deben ser parte de derechos
derechos inalienables de la nación argentina, del pueblo, y obviamente tenemos que tomar cartas en el asunto y no entregarlas como es en la actualidad a las multinacionales, a la posibilidad que Vicentín pase a ser desguazada, que se destruya su patrimonio en la quiebra y lo adquiera Glencross o la adquiera la China, Costco o la adquiera Dreyfus norteamericana. Es decir, que tenemos que salvar esto y que quede en manos de la nación y el pueblo argentino. Por eso hemos convocado esta videoconferencia y en primer lugar vamos a tener un análisis desde el punto de vista económico con la contadora pública María Elena Casela, que nos va a mostrar lo último que se conoce de Vicentín, las consideraciones económicas, la importancia de esta empresa que no es solamente Vicentín SAIC, Sociedad Anónima Industrial Comercial, sino que es todo un polo de muchas empresas, que ahí está la riqueza y además los capitales que se han fugado del país a paraísos fiscales y obviamente el tema que tiene que ver con la parte delictual, la estafa que puede ser de comprobarse el préstamo que le otorgó el Banco Nación al directorio de Vicentín. Por eso lo hemos convocado a la doctora Matilde Bruera, que ella en su segunda intervención de esta videoconferencia va a analizar. Y por último lo tendremos a Jorge Elizondo, quien va a analizar los aspectos y la importancia política y social que Vicentín tiene. Obviamente el aspecto de los trabajadores gran afectados, porque hay 7.000 puestos de trabajo en riesgo, obviamente sumado a esta situación de pandemia que se da a nivel mundial y que se da en la República Argentina también, tan maravillosamente manejada, pienso yo, por nuestro presidente de la Nación, que ha salvado muchas vidas, cuestionado obviamente en estos días, ya sabemos por los ataques de la prensa hegemónica, pero bueno, que justamente se está demostrando que si no se hubiese hecho una cuarentena estricta, el resultado hubiese sido otro. Le cedo entonces la palabra a María Elena Casela para la introducción en lo económico de este entramado de empresas que es el Grupo Vicentín. Adelante, María Elena. Bueno, gracias por invitarme y qué honor estar con este panel. Bueno, antes que nada de empezar, digamos que preparé algunas filminas con unos números. Quería hacer una reflexión acerca de esta dicotomía que hay entre lo público y lo privado, que estamos escuchando a diario, esta situación que parece que hay un derecho que está sobre todos los derechos y que es uno de los que más defiende la justicia, parece que estuviera por sobre todo otro derecho, que es el derecho de la propiedad privada. Hace unos días escuché a un presidente de una comisión de un club pedirle a la Municipalidad de Rosario que le cediera unas cuadras, unas manzanas de un parque aledaño, porque total no era de nadie. Y digo, qué concepto equívoco que hay entre nuestros conciudadanos de pensar que lo público no es de nadie, mientras que lo público es de todos. Y quise traer esto a colación porque sucede un poco lo mismo con Vicentín, con el crédito del Banco Nación, esta indignación, ¿no?, frente a la expropiación, cuando decimos lo que se le debe al Banco Nación, indebidamente conseguido, se nos debe a todos nosotros, a todos los ciudadanos de la República Argentina. Paso a compartirle algunos números.
Bien, ustedes me dirán si se ven bien. Bien. Bueno, como ustedes saben, el 10 de febrero pide su concurso preventivo la empresa Vicentín para transformar un pedido de quiebra que se le había efectuado el día 6 de febrero el grupo Gagliardo Agrícola Ganadero. Este es el estado de situación patrimonial que presenta el grupo a los días, ¿no es cierto?, tomando el plazo legal que le da el juez del concurso, donde presenta un estado de 101.969.463, lo estoy diciendo mal, es 101.969 millones de activo y 99.345 millones de pasivo. Dentro de este pasivo, si lo vemos en porcentajes, vemos, tengo en este cuadro dos columnas. La primera columna hace a la cantidad de personas jurídicas o físicas que conforman el grupo. En el caso que se trate de acreedores por compra de granos, hay 1.895 personas que conforman un total de 26.656 millones de pesos. Y fíjense ustedes que son las acreencias financieras, 37 bancos o grupos financieros que forman un total de 63.961.000. Dentro de estos acreedores financieros tenemos la deuda del banco que se contrajo con el Banco de la Nación Argentina. Si vamos a los porcentajes, fíjense que en el caso de las entidades financieras forman el 64,4% de la deuda total. A esto habría que sumarle desde el punto de vista del Estado la deuda que existe con las instituciones impositivas y aduaneras, que es de 1.700 millones de pesos. Bien, ¿cuáles son las causas que esgrime Vicentín al momento de presentarse en concurso preventivo? Primero deberíamos decir que ya en diciembre el grupo declara un término para mí novedoso, nunca al menos antes lo había escuchado, que es el de estrés financiero. ¿Qué es estrés financiero? Bueno, me tuve que ir al diccionario para tratar de interpretar qué era lo que quería decir la gente de Vicentín. Y el estrés es un sentimiento de tensión física o emocional que está vinculado a una situación o pensamiento que lo haga sentir frustrado, furioso o nervioso. Y si vemos el comportamiento de la firma durante el año 2019, vemos que efectivamente tuvo un estrés producto de las elecciones. Ya el estrés le viene desde las PASO, que es cuando comienza toda esta irregularidad de endeudamientos con el Banco Nación. Esto lo digo porque tenemos que ir a los datos oficiales y Vicentín, la empresa Vicentín, a través de tres grupos, de tres empresas que conforman el grupo, fue el mayor aportante de la campaña de Cambiemos. Sin embargo, entre las causas que esgrime al presentarse en concurso preventivo, dice que el gobierno nacional lo abandonó en el 2018 cuando le saca una serie de ventajas en lo que se refiere a la liquidación de las exportaciones. Otras causas que dice al presentarse en concurso es la volatilidad de los mercados financieros, la necesidad de acudir al endeudamiento comercial, que ha habido situaciones climáticas adversas, etc. En este contexto se desprende de su participación en la empresa Renova a favor de Glencore, que sabemos que es una empresa mundial líder
en el manejo y el procesamiento de productos agrícolas, es decir, hubo un desprendimiento de capital nacional, de participación nacional, en favor de una empresa extranjera. Bueno, vamos a hablar un poquito, no quiero hablar mucho de la causa penal, porque le vamos a dar a la experta el tema. Solo vamos a decir que es llamativo que, habiendo levantado el juez Ercolini el secreto bancario, fiscal y bursátil a Javier González Fraga, que era el anterior director del Banco Nación, a todo el directorio y también de Vicentín, y la inhibición general a la algodonera Avellaneda, con todo este antecedente, porque hay, digamos, una investigación de qué pasó con los 800.000 millones de dólares que ingresaron a la cuenta de Vicentín, que tiene en el Banco Nación, de la sucursal Reconquista. El juez del concurso siga dejando al mismo directorio y no haya dejado que el Estado, en resguardo de esta deuda que tiene la empresa con todos los argentinos, vuelvo a repetir, no pueda tener algún tipo de intervención o control cuando hay esta presunción grande de que se ha cometido una maniobra en perjuicio de todos los argentinos. Bien, ¿por qué? El porqué de la expropiación. Voy a dejarle el tema de cómo fue el movimiento de los fondos, en todo caso después intercambiamos. Matilde, veremos si hay algún dato que agrega. La quita promedio que se da en los concursos en la República Argentina es de un 40% o más. Si se diera la expropiación, esto supondría que el Estado argentino tiene que pagar un costo extra, ¿no es cierto?, descontado la deuda que tiene Vicentín con el Estado Nacional, pero esto se da en un momento muy complejo de una fuerte debilidad económica. Sabemos también que para que proceda la expropiación tendría que ser declarada por el Congreso como de interés público. Ahora, ¿dónde radicaría el interés público en el caso de Vicentín? Bueno, evidentemente es una empresa que se dedica a la producción de alimentos, es una empresa que estaba cuarta en el año 2015 en el rubro, y en el año 2018 pasó a estar primera entre las cerealeras, y en un momento tan crítico de pandemia como el que estamos viviendo, evidentemente una empresa productora de alimentos y todo el grupo adquiere una relevancia fundamental. ¿Qué otros casos se han dado últimamente declarados de interés público? Bueno, en el año 2018 hay un antecedente del Ministerio de Salud y Desarrollo Social que expropiaron una serie de inmuebles y predios en favor de la construcción de viviendas para barrios de emergencia. En el año 2016, el expresidente Macri vetó una expropiación del hotel Bauen. Muy bien. En el año 2015 hubo una expropiación de un predio para que se instale la Universidad Arturo Jauretche. Es decir, sería novedoso y la primera vez que sucede la expropiación de una empresa dedicada a los alimentos. Volvamos, bueno, esto digamos tiene, ya todos lo sabemos, una serie de dificultades. En la Cámara de Diputados no sería difícil obtener la mayoría, pero las posibilidades de esta empresa es que, se teme a la quiebra. U otra situación que podría darse también es la adquisición de la misma por parte de una empresa extranjera, lo que traería más concentración aún de la que ya existe en el mercado granario. Volvamos a algunos datos del concurso. Bueno, en el concurso llama la atención, dentro de la conformación,
que hay una gran cantidad de empresarios de peso, pero que no tienen que ver con el rubro. Por ejemplo, empresas de calzado, supermercados, textiles, metalúrgicas, telefónicas, empresas de electricidad, que tendrán que ser cuidadosamente analizadas por la sindicatura y por el juez por el tema de las mayorías que se necesitan para obtener la aprobación luego de la propuesta. Sabemos que en un concurso preventivo se tiene que aprobar la propuesta para que el concurso prospere del 51% de las personas y de 2/3 del monto de capital. Otra de las situaciones que llama la atención es la no participación del Banco Nación en el comité de control, que está formado, fundamentalmente por los acreedores financieros y también por 2 empleados. Otro concepto que quería conversar con ustedes es esta idea de la soberanía alimentaria. Este concepto surgió por primera vez en el año 96, en el foro de la Organización de la Sociedad Civil de Roma, a través de una organización que es la Vía Campesina, que es un movimiento internacional que está en 81 países, y que el lema es beneficio para pocos versus comida para muchos. Las propuestas que hace este movimiento son totalmente compatibles con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. ¿Bastaría con aplicar este concepto, con la expropiación de Vicentín para decir, bueno, ¿hay soberanía alimentaria? Obviamente que no. No hay soberanía alimentaria porque hay una fuerte concentración, tanto en la propiedad de la tierra en nuestro país como en las industrias agroalimentarias. Tal es la concentración que desde el precio del productor, que recibe el productor, hasta la góndola hay hasta un 500% de diferencia. El Estado entonces, es la idea un poco que queríamos compartir, debe intervenir por todo esto que estamos diciendo para evitar una mayor concentración y para evitar también la extranjerización, debe tener también una mayor regulación del comercio exterior y dándole prioridad a las pymes y a las cooperativas. En el gobierno de Cristina Fernández había una mesa de diálogo donde intervenía el Estado, la Iglesia, APRESID, ACREA, que es la Asociación Argentina de Consorcios de Experimentación Agrícola, y la mesa de enlace junto a los pequeños productores. Esta mesa de diálogo se rompe durante el gobierno de Mauricio Macri y, digamos, los pequeños productores quedan en diálogo a los efectos de las políticas públicas, que sabemos que no fueron reactivadas ni mucho menos, solamente quedan acompañados de mano de la Iglesia. Ustedes saben también que en el concurso no se presentó el último balance, es decir, el balance que cerró en octubre del 2019, es decir, pasamos de octubre del 2018, último balance presentado, a el estado de situación patrimonial que les compartí antes, que es de febrero del 2020. Yo quiero compartir con ustedes unos datos del 2018 que nos hacen más aún reflexionar acerca de qué pasó en este año, que de ser la principal cerealera de la República Argentina y la empresa número 6 entre las 200 más grandes, se da esta situación tan grave como la que declaran en diciembre del 2019. Voy a compartir algunos cuadritos más. Bueno, ahora no puedo, a ver si ahora sí. Ahora sí. Bien, miren,
no sé si ustedes lo están viendo. Sí. Fíjense que en este cuadro, que lo saqué de un informe que hace Claudio Lozano, director del Banco de la Nación Argentina, él elaboró un total de 3 informes sobre la situación Vicentín que son muy interesantes de leer, porque él hace análisis de datos concretos que presenta la propia firma. En el año 2015, esta firma, entre las 200 más grandes, tenía el puesto 19 y pasa en el año 2018 a ser la sexta. Sí, bueno, nos fijamos obviamente en volumen de ventas anuales. Hay otra situación que es la siguiente. Vicentín SAIC de la sucursal Uruguay es una empresa que está constituida en el país vecino desde el año 2004. Lo que llama la atención es que recién se inscribe en el Banco Central Uruguayo a inicio del 2019, que es un poco antes de toda esta financiación de las exportaciones entre Vicentín, República Argentina, y Vicentín, Uruguay. Parte de estas operaciones genera el incumplimiento de la deuda de Vicentín con el Banco Nación. Bueno, esto es un poco lo que quería compartir con ustedes. No sé si quieren hacer alguna pregunta, algún comentario, para que le hagamos un poquito más dinámico la intervención. No, muy claro, María Elena, con los números y bueno, justamente con este último cuadro queda demostrado esa, digamos, actitud dolosa, si podríamos llamar, que se va a realizar con la fuga de divisas, ¿no? Creo que eso está planteando, digamos, la empresa fantasma y que en algún momento debe operar. Así que, bueno, no, muy, muy buena tu intervención, María Elena. Bueno, gracias. Pasamos entonces a la Matilde. exposición de nuestra actual diputada en la provincia de Santa Fe, Matilde Bruera. Bueno, gracias Sergio por la presentación. Gracias a los organizadores y organizadoras de este evento y gracias a todos los que están presentes. Bueno, yo siempre que empiezo a hablar de Vicentín, cuando hablamos de Vicentín es evidente que hablamos de un gran fraude, ¿no? De un gran fraude y una gran operación financiera ilegal. Por eso yo siempre, es probable que algunos ya hayan escuchado lo que suelo decir cuando empiezo a hablar de Vicentín, pero bueno, como dice Mirta Legrand, el público se renueva, así que lo voy a repetir. El que fuera ministro de la República de Weimar, Gustav Radruch, era un gran penalista, y en una oportunidad sostuvo: cuando uno quiere robar un banco, hay 2 caminos, según seas pobre o según seas rico. Si sos pobre, no tenés más remedio que asaltarlo a mano armada. Si sos rico, podés fundarlo. Y yo le agregaría, o fundirlo. Bueno, esto es absolutamente aplicable al caso Vicentín, porque estamos frente a un gran delito que afecta no solo la propiedad privada, sino el orden económico y financiero argentino. Y cuando hablamos de los directivos de Vicentín, de todo el grupo Vicentín, estamos hablando de personas sospechadas de haber cometido estos graves delitos y poner en riesgo la economía nacional. Que como bien decía el otro día Claudio Lozano en otro conversatorio parecido a este que tuvimos,
uno de los grandes errores que se han cometido en el tratamiento de la causa Vicentín es haber permitido que esta causa se regionalice, como si la crisis de Vicentín fuera un problema de Santa Fe o de Reconquista o de Avellaneda. Y en realidad esta crisis o estos delitos de Vicentín son un problema nacional, porque como han dicho, como dijo recién Casela, es la contadora, díganme el nombre de pila, María que no me Elena. gusta. María Elena. María Elena, ahí está, ahí la veo, María Elena. Bueno, como dijo recién María Elena, esto es, bueno, ha sido una gran estafa, ¿no? Una estafa increíble, de una magnitud que no ha habido nunca creo que en la historia argentina, ¿no? Y además lo que decía María Elena destacaba la importancia, con los números y con su información, destacaba la importancia de esta empresa en los rubros económicos argentinos, la exportación de granos, en la propiedad de los puertos. No solamente maneja uno de los principales volúmenes de exportación de grano, de comercialización de granos, sino que maneja nada más y nada menos que los puertos. Y los puertos tiene que ver también no solo con la soberanía alimentaria, sino con la soberanía de la navegabilidad de los ríos, ¿no? Esto de las vías navegables, creo que entonces por eso creo que es un tema nacional, no es un tema regional. Ellos fueron vivos y redujeron el problema a un problema santafesino y por eso lograron que este caso terminara en un juez de provincia, que la gran reflexión que nos debe merecer es cómo puede ser que un juez de primera instancia de una provincia desbarate una estrategia de un gobierno nacional. Yo creo que esto hay que analizarlo seriamente desde el punto de vista político, porque algo anduvo mal, algo anduvo gravemente mal. Bueno, como ustedes saben, es muy difícil no repetirse en esto, pero bueno, en diciembre del año pasado nos enteramos que se hablaba del estrés financiero, para mí es nuevo, María Elena también decía que para ella es nuevo también, y bueno, y creo que sí, que hablan del estrés financiero, porque en realidad la actividad, una de las cuestiones que hay que analizar es que en realidad la actividad fundamental de Vicentín era financiera, era una actividad financiera, porque por eso diversificó todas sus empresas, por eso creaba empresas offshore, por eso fugaba dinero. ¿Cuál era la actividad de Vicentín? Vicentín exportaba grandes cantidades que le compraba a los productores, pero a su vez ese dinero lo metía en la bicicleta financiera. Eso es la verdad. Entonces por eso entra un estrés financiero, porque no, pues, en un momento se le corta la bicicleta financiera. Bueno, o ellos dicen que se le corta, por supuesto. Bueno, a fines del año pasado, entonces vimos que Vicentín se declara en estrés financiero el 5 de diciembre, pero pocos días antes, entre el 8 de noviembre y el 26 de noviembre, recibe una cantidad de créditos, 25 créditos creo, si no me equivoco, 25 créditos seguidos del Banco Nación, superaba el límite que le había puesto, porque Banco Nación había dicho que no calificaba para recibir esa cantidad de créditos, y eso es lo que llama la atención cuando los funcionarios de línea decían que no calificaba para recibir esa cantidad de créditos, los recibe igual, y además, en ningún momento, mientras hubo vencimiento, porque además ya tenía deudas con el Banco Nación, Vicentín, por créditos previos, y nunca se ejecutaron los vencimientos, siendo que las cuentas de garantía de esos créditos eran las cuentas que Vicentín tenía en el Banco Nación de Reconquista, que era por donde depositaba y recibía lo que cobraba por las exportaciones. O sea, y está acreditado que en esas cuentas hubo muchísimo dinero que el Banco Nación no cobró la creencia cuando fueron los vencimientos.
También está acreditado que, como decía también María Elena, que se deshizo de lo que todos llaman la joya de Vicentín, que era Renova, y se la pasa a una empresa extranjera. O sea, poco tiempo antes de pedir el concurso, se deshace de una de las empresas más importantes, ¿no? O sea, pero además, no solo eso, sino que una de las consignas o preguntas que sostiene la comisión investigadora de la Cámara de Diputados nuestra de acá de Santa Fe es: ¿dónde está ese dinero? No solo recibió créditos y vendió la empresa, sino que no aparece el dinero de esas operaciones, no existe. Obviamente sí existe, pero no está a mano, digamos. Bueno, se declara en concurso y bueno, fijémonos que la primer denuncia penal que tiene Vicentín en Argentina es una denuncia que hace un particular, ¿no? La hace el 27 de enero un señor, Fernando Míguez, de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, hace una denuncia penal en una fiscalía de Buenos Aires por la defraudación al Banco Nación, ¿no? Por la defraudación. El 12 de marzo el Banco Nación se presenta como querellante en la causa para aportar pruebas y elementos para sostener la causa, ¿no? Esa causa cae en el juzgado del juez, el fiscal es Gerardo Policita y el juez es Ercolini. Es un juzgado federal, el juzgado federal número 10 de Buenos Aires. Además hay pedidos de informes, porque obviamente otra de las sospechas es sobre la evasión impositiva, de lo cual no hay duda, porque Vicentín sacaba el grano de acá y lo exportaba se lo pasaba a una subsidiaria en Paraguay y lo exportaba desde Paraguay. Yo en general no cito números porque yo no soy contadora y estudié abogacía para no ser contadora. Pero no me gustan los números. Pero bueno, lo cierto es, por eso no voy a dar números, pero sí se dice que Vicentín exportó desde Paraguay una cantidad de grano superior a la que produce Paraguay. Así que no hay duda que es una maniobra de triangulación para no pagar, porque en Paraguay no se pagan retenciones. Pero a su vez tiene una denuncia penal en Paraguay porque tampoco han pagado los impuestos los impuestos que existen en Paraguay para poder, o sea que son defraudadores, han hecho evasión impositiva, contrabandistas, además. Bueno, además la unidad de información financiera se presentó también como querellante en esta causa por lavado de dinero, ¿no? Que ya son delitos contra el orden económico y financiero. ¿Por qué? Porque es evidente que ha habido fuga de capitales. Pero además tiene querellas penales en el extranjero. Hay querellas penales en Nueva York, creo que hay dos causas, dos empresas que le iniciaron una denuncia, son todas entidades financieras las que hacen las denuncias en Nueva York. Y tiene una causa penal también en Suiza. Lo llamativo es que siendo todos delitos de orden público, nunca un fiscal santafesino inició una investigación para determinar si en alguna de todas estas maniobras existe algún delito. Lo único que hay que hace poco el Ministerio Público de la Acusación pidió los antecedentes para empezar a ver si existe algún delito local en la provincia de Santa Fe. Si uno ve algunas presentaciones que hay en la causa del concurso, hay varias empresas acreedoras que también denuncian maniobras fraudulentas.
Por ejemplo, la empresa BDL, que tampoco es virgen, porque es una empresa bastante, es una copiadora de cereales y corredora de bolsa que tuvo sus propios problemas y tiene causas penales, pero sin embargo dice que denuncia un vaciamiento del patrimonio de Vicentín, ¿no? Dice que entre el 2016 y el 2018 tenía un capital de 500 millones de dólares y en el 2019 de 33 millones de dólares. O sea, ha vaciado el 88% del capital y no se sabe dónde está. Y como bien decía María Elena, nunca presentó el balance. Es más, hay un accionista también que pide la nulidad de la última asamblea de accionistas que hizo Vicentín, porque ni siquiera puso el balance en la consideración del orden del día. Se hizo que ya es obligatorio poner el balance en la consideración del orden del día. Pero bueno, además se le abrió el concurso sin que presentara el balance, lo cual es increíble. Pero además todavía no lo presentó y el juez del concurso le dio 40 días, lo cual no existe, no existe en la ley, no está de acuerdo a ninguna regulación, pero además 40 días en una empresa que se está vaciando, que está fugando capitales y que está desapareciendo, es un tiempo que le da demasiado margen de maniobra, ¿no? Bueno, la caracterización, esto obviamente no es novedad, esto tiene que ver con la historia de Vicentín. Vicentín es una empresa que, como yo siempre digo, en este país la oligarquía y la burguesía argentina siempre han sido prebendarias del Estado. Y Vicentín es una empresa que ha crecido con las prebendas del Estado, porque ha recibido bienes, apoyo financiero, durante toda su historia en todas las dictaduras. En el 66 le regalan los terrenos donde ahora está ubicada, en el 77 recibe el puerto de Ricardone, etcétera. Es una empresa que ha crecido a la luz de las prebendas del Estado, ¿no? Y es una empresa, como muchas empresas argentinas, que a la luz de la ley de entidad, nosotros tenemos lo que se llamó la patria financiera, que se instala en la dictadura del 76 en Argentina, con esa ley de entidades financieras que todavía no hemos derogado, es lo que aprovechan todas las empresas, porque las empresas, además de empresas como esta, ¿no? Además de su negocio de grano, exportación y de puertos, lo que hacen es derivar todo su capital a la especulación financiera. Bueno, lo que yo creo que es increíble es increíble todo lo que pasó jurídicamente en el proceso de concurso. Es increíble, primero, que el juez le haya abierto el concurso. Segundo, que haya desplazado a la intervención, dispuesta por el Poder Ejecutivo. Pero a mí una cosa que además me llama la atención es que la intervención se haya retirado, sin embargo, los interventores del Estado se retiran. Obviamente los echaron, no le dieron la documentación, etcétera. Pero bueno, yo creo que obviamente esa decisión del juez fue absolutamente ilegal, que se le pide que declare inconstitucional un decreto y él dice que no es competente, pero sí se declara competente para modificar el decreto y para decir que debe cesar la intervención del Estado y repone a los directivos en la dirección de la administración de la empresa durante el concurso, cuando esos directivos están investigados penalmente. Eso no solo no lo admite la intervención, sino que tampoco lo admite la ley de quiebras. Es más, si no se los saca de la dirección de la empresa por la intervención, que bueno, ya el Poder Ejecutivo derogó esa intervención, lo cual también me merece un comentario que voy a hacer después,
pero si no se lo separa por la intervención, se los debe separar por la ley de quiebra, porque el artículo 17 de la ley de quiebra dice esto, que hay que separarlos de la empresa por este tipo de maniobra. No presentaron el balance, pero además el informe de la CIGEM dice que no presentan los libros, no tienen libros, no dan informes sobre los registros digitales, o sea, no tienen un comportamiento de buena fe, sino todo lo contrario, durante la empresa, lo cual abunda a las causas penales. Lo que pasa es que las causas penales, si seguimos con este ritmo, van a llegar tarde, porque la empresa se está vaciando. Y está desapareciendo. Y ya lo que llama la atención es, ya se ha vaciado gran parte de la empresa. Por lo tanto, yo creo que si las investigaciones no apuntan a determinar todo el grupo, a incorporar a todo el grupo económico de Vicentín al concurso, obviamente el pasivo va superado o va a superar o ya ha superado el activo que tiene. Entonces, si no se incorpora a todo el grupo económico a este concurso, realmente esto va a la quiebra y no tiene destino. Con lo cual estamos en manos de decisiones judiciales que son muy importantes. Creo que por eso para mí era muy importante la decisión política de mantener la intervención, ¿no? Yo creo que una cuestión que me cuesta comprender es cómo se declara una intervención con tan altos objetivos como la importancia de empresa testigo, la importancia para el comercio de comercialización de grano, la soberanía alimentaria, la soberanía de los puertos navegables, la fuente de trabajo, etcétera, etcétera, y después se lo deroga porque el juez dijo que no, ¿no? Esto realmente es difícil de entender. Y yo creo que la situación es más grave aún después de lo que pasó en agosto, hace pocos días, hace un par de días, cuando en la causa penal se piden medidas cautelares para preservar el patrimonio de la empresa, como es medidas cautelares, ¿no? Para que inhiban a las personas jurídicas y inhiban a las personas físicas. Y el juez de la causa penal no hace lugar a estas medidas cautelares. No inhibe ni a Vicentín, ni a las personas jurídicas, ni a las personas individuales, ni a las personas humanas, como se dice ahora. Solamente a Algodonera, a Avellaneda, pero a Vicentín y a las personas no las inhibe. Y levanta el secreto bancario y, como bien decía Marilena, tampoco levanta el secreto bancario para todas las personas. Con lo cual esto sinceramente estamos ante una situación de gravedad muy importante. Yo siempre digo que a mí este caso me hace recordar mucho a lo que en la década del 60 fue el caso Swift del TEC, ¿no? El caso Swift del TEC, que generó aquel famoso fallo del juez Lozano del corrimiento del velo. Yo creo que si no se logra correr el velo e integrar a todo el grupo económico al concurso, y demostrar que es un solo grupo económico y que todas las empresas están vinculadas, el destino de nuestros intereses, no de los empresarios de Vicentín, pero el de los intereses santafesinos y argentinos está seriamente en riesgo. Así que bueno, nada más que esto quería decir. Bueno. Gracias. Muy bien. Muchas gracias Matilde. Creo que estamos, después de escucharte a vos, ante una gravedad institucional muy grande, y de falta de justicia total también. Bueno, vamos a presentar ahora entonces al abogado, compañero de cátedra ahí en Ciencias Económicas, en la materia de Derecho Laboral y de la Seguridad Social, titular
de la materia, que es Jorge Luis Elizondo, pero antes creo que tenemos una intervención de la noticia. Justo vos te despedías con Algodonera Avellaneda, lo que ocurrió, la agresión hacia los trabajadores. Vamos a pedir la colaboración ahí, María Elena, si lo tenés en pantalla, si podemos verlo. Por ahí el audio puede ser un poquito dificultoso, pero es un minuto nada más. Una noticia que se vio en el canal oficial de la República Argentina, Canal 7. A ver, vamos a la presentación. Antes de la palabra de Jorge Elizondo. En la madrugada del martes, una patota al servicio de la algodonera Avellaneda del Grupo Vicentín atacó a los trabajadores y trabajadoras que acampan frente a la planta para reclamar el pago de sus salarios. Según relataron los empleados, un grupo de 20 rompehuelgas dirigidos por Héctor Vizcay, representante legal de Vicentín, se presentaron en la puerta de la empresa y 2 de ellos se lanzaron con sus motos directamente sobre los cuerpos de los trabajadores, lastimando a 2 compañeras con heridas que requirieron su inmediata hospitalización, tras lo cual se dieron a la fuga. Este accionar vergonzoso y lamentable, inadmisible en un Estado de Derecho, es una más de las reacciones de una patronal que rechaza el diálogo con los trabajadores que reclaman por mejores salarios y condiciones de trabajo, lo señalaron desde el sindicato de aceiteros. Por otro lado, el intendente de Avellaneda, Santa Fe, Dionisio Escarpín, quien el lunes participó de la movilización contra el gobierno nacional, confirmó que tiene coronavirus. ¿Me permitís agregar algo a este, Sergio? Sí, adelante, ¿Me adelante, permitís agregar una sola cosa? No solo hubo esta represión a las compañeras y compañeros que están en huelga en la fábrica, en la algodonera Avellaneda, sino que ayer el abogado de la aceitera me puso en conocimiento, y lo vamos a denunciar en la legislatura, de una orden judicial de represión firmada por el juez Santiago Vanegas, de ahí de Avellaneda, donde ordena a la policía hacer cesar el estado antijurídico. Esa cesación del estado antijurídico es una norma bastante cuestionable, pero ¿qué significa? Mandó a reprimir. Sí. Así que hay que estar atento. Sí, mira, antes de que empiece Jorge voy a leer justamente una manifestación, un repudio de muchos sindicatos. No, vamos a leer todo, vamos a leer lo que repudiamos: la grave agresión patronal a las trabajadoras de algodonera Avellaneda. Los abajo firmantes condenamos el gravísimo hecho de violencia ocurrido en la madrugada del día martes 18, en el que una patota de la patronal agredió a las trabajadoras y los trabajadores de la algodonera Avellaneda, empresa del Grupo Vicentín, que se encuentran acampando frente al establecimiento y que culminó con 2 compañeras lesionadas y hospitalizadas. Este accionar vergonzoso y lamentable, inadmisible en un Estado de Derecho, es una más de las reacciones de una patronal que rechaza el diálogo con los trabajadores que reclaman por mejores salarios y condiciones de trabajo, ausentándose a las audiencias convocadas por el Ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Fe, en el marco de un largo conflicto colectivo que lleva adelante el sindicato aceitero y desmontador de Reconquista y Avellaneda, a las que ahora sumó el uso de la violencia. A las 6 de la mañana, un grupo de 20 rompehuelgas dirigido por Héctor Vizcay, representante legal de Vicentín, se presentaron en la puerta de la empresa y 2 de ellos se lanzaron con sus motos directamente sobre los cuerpos de los trabajadores, lastimando a 2 compañeras con heridas que requirieron su inmediata hospitalización, tras lo cual se dieron a la fuga. Todo esto ante la mirada pasiva de una veintena de efectivos policiales, entre los cuales se entremezclaba el abogado Vizcay, para gritar sus indicaciones al grupo atacante. Repudiamos absolutamente la violencia patronal
y exigimos a las autoridades la garantía de la integridad física de las trabajadoras y los trabajadores de Algodonera Avellaneda, así como el pleno ejercicio de la libertad sindical, del derecho de protesta y de los derechos constitucionales, sindicales y democráticos en el marco del conflicto colectivo por el que atraviesan. La intransigencia patronal de Vicentín y sus repetidos intentos de criminalizar la protesta no solo han demostrado absolutamente inútiles, sino que con estos actos han ingresado abiertamente al campo de lo criminal, lo cual no puede ser tolerado por las autoridades locales ni provinciales. El ámbito natural donde debe resolverse este conflicto colectivo es el Ministerio de Trabajo, pero hoy resulta ineficaz porque la empresa no se presenta. La criminalización de los conflictos colectivos por las patronales y el Poder Judicial no puede ser la respuesta ante los reclamos legítimos de las trabajadoras y trabajadores, en este caso hundidos en una situación de pobreza con salarios que rondan entre 20.000 y 25.000 pesos mensuales. La única respuesta que necesitan es salarios que los saquen de la pobreza y la garantía del Estado para poder ejercer el derecho de huelga para conseguirlos. Esto lo firman Cuerpo de Delegados, Algodonera Avellaneda, Dionisio Alfonso, Sindicato de Obreros, Empleados Aceiteros, Desmotadores de algodón de los departamentos General Obligado y San Javier, Daniel Sofa, Federación de Trabajadores Complejo Industrial Oleaginosa, Hugo Yarqui y bueno, de la CTA, y siguen las firmas. Bueno, este es el comunicado oficial del sindicalismo local, provincial y nacional. Dejo tu intervención entonces, Jorge. Esto me hace acordar a los momentos más negros de la historia en la Argentina, como fueron esas brigadas patrióticas en la década del 20-30, azotando y matando trabajadores en la ciudad de Buenos Aires. Tu palabra, Jorge. Bueno, gracias, Sergio. Gracias también a quienes me antecedieron en el uso de la palabra, que yo creo que nos dieron un panorama muy importante y me evita a mí repetir ciertas cosas que yo pensaba también abordar con respecto a estos casos puntuales, ¿no? A esta cuestión del concurso. Quisiera decir que la represión del movimiento obrero no es casual. Cuando el movimiento obrero resiste estas medidas adoptadas por las grandes patronales tendientes a evitar que se pueda intervenir a partir del Estado una situación como esta, bueno, cuando esto ocurre, indudablemente que la represión va a ser la respuesta. ¿Y por qué la represión va a ser la respuesta? Porque sencillamente los dueños del poder económico manejan el poder político. Esto es así en Reconquista, es así en Avellaneda, con mayor razón todavía. Lo hemos visto al señor intendente convocando a la primera marcha contra la intervención y la expropiación de Vicentín. Fue la primera marcha. Es decir, en lugar de haber existido una marcha en apoyo de la medida, fue eso lo que faltó. Matilde se pregunta, ¿qué fue lo que falló? En primer lugar, la falta de movilización de quienes debían estar a favor de la medida, incluyendo los propios trabajadores. Los trabajadores se movilizaron, es cierto, pero después. Es decir, la iniciativa la tomó el poder económico, el poder real, y las primeras movilizaciones dieron la impresión, o digamos, a través de los medios hegemónicos,
Vieron la imagen, la fantasía, por cierto, de que la mayoría del pueblo estaba en contra de la medida y que afectaba a la propiedad privada, toda esa ilusión que se muestra, esa fantasía que se muestra a través de las cámaras, agrandando las movilizaciones, mostrando como que son millones de personas y en realidad no es mucha gente. Pero bueno, esto es lo que ocurrió en Avellaneda, lo que ocurrió en Reconquista. Hoy se está dando la respuesta del movimiento obrero, de los trabajadores más afectados, que son no los de Vicentín específicamente, sino los de Algodonera Avellaneda, los que ganan menos, los que siempre ganaron menos, los que están con otro sindicato, que no da una respuesta favorable a ellos, donde se muestra claramente una de las compañeras heridas, una de las compañeras que están hospitalizadas, es delegada del personal de Algodonera, compañera Sonia Sanel. Bueno, lamentablemente, cuando golpean, ya se sabe a quiénes golpean. Golpean a aquellos y aquellas que están al frente de la lucha. No es casual que esto haya ocurrido. No es casual que haya ocurrido. Bueno, yo quería referirme un poco al tema del poder y al tema del poder de estas empresas que realmente juegan un papel fundamental, y no solo en nuestro país. Los cereales quizás son el único recurso del mundo aún más importante que el petróleo. Después de la Segunda Guerra Mundial, decenas de países que antes se autoabastecían comenzaron a depender de Estados Unidos, que se convirtió en el centro del sistema alimentario del planeta, convirtiéndose los granos en uno de los cimientos del imperio norteamericano. En el centro de estos intercambios se destacaban, ahora hay más, ¿no? Pero 5 compañías fundamentales: Cargill, Continental, Louis Dreyfus, nuestra conocida Bunge y André, que ha desaparecido un poco del mapa, que está cambiando de nombre, ¿no es cierto? Las cuales monopolizaban y monopolizan hoy parcialmente el comercio de grano de nuestro país. Vicentín fue una empresa de carácter familiar, como también lo fueron en el siglo XIX la mayor parte de estos grupos, que se convirtió en una multinacional. Quizá los fines propagandísticos, en el peor momento para la empresa, podrían repetir lo que alguna vez dijo un funcionario de Cargill: somos nada más que una pequeña y vieja compañía cerealera de provincia. Así se presentan los señores de Vicentín ante la sociedad. Somos una vieja y pequeña empresa de familia en una provincia. Se ha dicho, y lo dice Dan Morgan, el traficante de grano, un especialista norteamericano, dice que el código de estas compañías decía que debían mantenerse invisibles, ocultar su riqueza y su poder todo lo posible. Lo que conocemos es el caso de Bunge y Born en nuestro país. ¿Cómo ocultaba? Y a través del cambio de los nombres de las empresas. Ninguna empresa se llamaba Bunge. Grafa, ustedes se acordarán, Alba, Pintura, Aguilar, Minería, ESEA, Conserva, Sulfacit, la antigua Sulfacit, Química, Molinos, Río de la Plata. ¿Dónde está Vicente? ¿Dónde está el nombre de Bunge? Bunge, que nació en Amberes, allá a principios del siglo XX, y que se asoció con Born y Hirsch vinieron a la Argentina y construyeron un imperio desde aquí. Bueno, la historia de Vicentín es muy parecida a esta historia. Algunos se sorprenden y todavía creen en un Vicentín familiar, en un Vicentín de provincias. Esto no es así. Vicentín es hoy una multinacional. Es una multinacional. Y agregaría a lo que dijeron María Elena y Matilde, que hay 2 centros fundamentales en esta multinacional. Uno es, sí, todavía Vicentín Sociedad Anónima, con sede en Reconquista, Avellaneda Reconquista. Y la otra es la Vicentín Family Group, con sede en Montevideo, con sede en Uruguay. A través de estos 2 centros se maneja el tema de las subfacturaciones
todo el tema del comercio de grano, las subfacturaciones, que no es un problema de Vicentín o un problema que se puede advertir en el caso de Vicentín, sino que es propio de todo el comercio internacional de grano. Todas subfacturan, no solamente Vicentín. Quizá Cargill subfacture mucho más, pero también lo nuevo aquí es que a partir de las transformaciones macroeconómicas operadas durante el gobierno anterior y la total falta de regulación del comercio exterior, todo esto, y a través de los créditos fraudulentos obtenidos a través de los bancos oficiales, bueno, se ha facilitado el tráfico de divisas, el tráfico, en definitiva, la fuga de divisas como objetivo fundamental de esta empresa comercializadora de grano. Es decir, en definitiva, lo financiero, el dominio del capital financiero, la financiarización de la economía internacional hace que estos personajes se sumen a esta corriente, digamos, que es de carácter internacional también, que es, bueno, que tiene que ver con la fuga de divisas. Bueno, yo voy a reivindicar el decreto de necesidad y urgencia del 9 de agosto, el decreto 522 del 9 de junio. ¿Por qué? Cuando se dispone la intervención transitoria de la sociedad Vicentín por 60 días, se lo hace con el fin de asegurar la continuidad de las actividades de la empresa, la conservación de los puestos de trabajo y la preservación de sus activos y patrimonio. Esto no se pudo lograr, se frustró, pero era necesario, pregunto, porque hay algunos que entienden que eso fue un error desde el vamos y que eso no se debería haber hecho y que en todo caso se debería haber preparado mejor. Yo no voy a entrar a discutir eso, el momento o la oportunidad. Es indudable que, yo no sé si ese era el momento y era la oportunidad, pero que Vicentín se estaba vaciando, sí, es cierto. Ya había vendido Renova poco antes de presentarse en el concurso de acreedores, había vendido el tercio de su participación en Renova y como consecuencia de eso, Glencore, probablemente la verdadera dueña de Vicentín, probablemente, porque en definitiva, si va a haber una extranjerización total, no va a ser en beneficio de la competencia, no en beneficio de Cargill, no en beneficio de COFCO, sino en beneficio de Glencore, que es la gran empresa que probablemente suceda a Vicentín, si es que se logra el vaciamiento definitivo de la misma. Ahora bien, yo digo que reivindico la medida porque en realidad el vaciamiento venía avanzando a pasos agigantados y en realidad el concurso preventivo no fue nada más que un medio de favorecer los objetivos de la empresa. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que, para los que no son abogados, en el concurso preventivo, el poder, la administración sigue perteneciendo a los dueños de la empresa. Es decir, los mismos directores siguen al frente de la misma. Esto es así. Entonces, no hay desapoderamiento. Pueden seguir administrando con control de la sindicatura, por cierto, con control del juez, pero de ningún modo ese control es tan férreo que les impida realizar determinados negocios, que ya sabemos a qué apuntan en definitiva. Antes de entrar entonces, entre las empresas controladas está Algodonera Avellaneda, que en marzo de 2020 había suspendido a 500 empleados, había paralizado su actividad. Desde entonces los trabajadores y trabajadoras no cobran su salario y por eso están en lucha hoy. El endeudamiento financiero local e internacional es de casi 64.000 millones de pesos. Un poquito menos, más o menos. Probablemente sea más. Los principales acreedores financieros nacionales son los bancos de la Nación Argentina, no solo el Banco de la Nación Argentina, el de la provincia de Buenos Aires, el de Inversión y Fomento, el de Inversión y Comercio Exterior, el de la Ciudad de Buenos Aires, el hipotecario, el Macro, el Nuevo Banco de Entre Ríos, el Itaú y el Nuevo Banco de Santa Fe también.
Y después no están las causas penales a las cuales se ha referido Matilde, ¿no? Crédito otorgado por un monto superior a los 300 millones de dólares de Vicentín cuando no reunía las condiciones para el mismo. Se investigan presuntos delitos vinculados con la empresa y autoridad del Banco de la Nación Argentina. Ahora, la empresa, es cierto, se encuentra o se encontraba quizás en el 6º lugar en venta al exterior de granos, legumbres, harina y aceites vegetales. Y hay que tener en cuenta que están en riesgo de perder sus empleos 2.195 trabajadores aceiteros, 1.000 de la firma algodonera, 376 de la industria vitivinícola también y 2.057 de la planta frigorífica. Esto nos lleva también a sostener la misma idea que sostiene Matilde, en el sentido de que Vicentín no era de ningún modo un problema regional y que constituye un error muy grave enfocarlo desde ese punto de vista. Y creo, sinceramente, que no obstante haber adoptado una medida correcta al ordenar la intervención temporánea a los fines de la expropiación, a mí me parece que el haber chocado con la negativa del juez concursal a aceptar la intervención deja al gobierno en una situación, la intervención, en una situación en que pareciera como que no sabían cómo seguir. ¿Y cómo seguir? Había que es decir, en mi opinión, la intervención debía seguir, porque la intervención había sido ordenada por un DNU, que es ley. Ese DNU no había sido cuestionado en el Congreso, es ley, y esa intervención tenía que imponerse. Tenía que imponerse como toda decisión que parta del gobierno nacional en una situación de pandemia, en una situación crítica para nuestro país, que fue uno de los fundamentos de la medida, precisamente. ¿Cómo puede ser que esa medida puede ser frustrada por la acción de un juez de provincia? De un juez de provincia, precisamente. En defensa de los intereses de los directores de Vicentín. En realidad, si había una justicia que debía intervenir aquí, era la justicia federal. Porque aquí de lo que se trata es de una medida adoptada por el gobierno nacional. Y no es posible que, porque una empresa esté en concurso preventivo, esa medida no se pueda concretar. Yo recuerdo opiniones de algunos pretendidos juristas y algunos políticos que se unieron a la vocinglería mediática diciendo que esa empresa estaba bajo el amparo de un juez provincial. En una palabra, no se la podía tocar porque el juez provincial amparaba y supuestamente amparaba los intereses de los acreedores. Yo me pregunto si esto es así realmente. Yo creo que un juez de un concurso no está amparando a nadie. Un juez de un concurso simplemente lo que está presidiendo es un proceso, está dirigiendo un proceso que puede conducir a un acuerdo, pero en este caso concreto, teniendo en cuenta el volumen de la deuda y el hecho de que los bienes que integran el concurso, que en este momento están afectados al concurso, no alcanzan a cubrir ni siquiera el 10% de esa deuda. Yo creo que es evidente que no podemos hacernos ilusiones en cuanto a que a través de un concurso se pueda resolver el problema. Indudablemente, el Estado provincial intentó, a través de un pedido de intervención, pero en el marco del concurso, intentó otra vía, una vía diferente a la inicial, una vía en la que figuran los interventores, pero se le agrega un interventor de la provincia de Santa Fe. Pero el objetivo era también la intervención, pero la intervención desde el punto de vista del concurso. Pero miren, no es lo mismo
no es lo mismo. El interventor, en realidad, la figura del interventor en la ley del concurso no está regulada. Lo que prevé la ley de concursos en su artículo 17 dice que cuando el concursado oculte bienes, omita las informaciones que el juez o el síndico le requieran, incurra en falsedad, produzca o realice algún acto en perjuicio evidente para los acreedores, el juez puede separarlo de la administración por auto fundado y designar reemplazante. Bueno, se trata de la medida más drástica prevista por la ley de quiebras para proteger los bienes que quedan en manos de la cesación de pagos, para evitar su destrucción o vaciamiento total. Que el juez del concurso separe al directorio de la sociedad a fin de lograr que los acreedores puedan percibir sus créditos. Pero bueno, el juez, en lugar de ordenar la intervención, en realidad había designado a los interventores como simples veedores controladores. Y el pedido de intervención de la provincia, con ese pedido de intervención, arma un expedientito, un incidente, que lo va a resolver no sabemos cuándo. Que no lo resolvió todavía. Luego, la provincia intentó también conformar un fideicomiso y trató de convencer al juez, pero también a la propia empresa, al propio directorio de Vicentín, del objetivo de que se constituya un fideicomiso con participación también de Vicentín. Bueno, los directores de Vicentín lo rechazaron y dijeron que era una expropiación encubierta. Es decir, no se puede esperar absolutamente nada de esta gente, absolutamente nada. Además de las causas penales que existen, es indudable que van a resistir hasta las últimas consecuencias, porque tienen objetivos bien claros, bien concretos. Continuar el proceso de vaciamiento, conjuntamente con la empresa, con el monstruo suizo Glencore, que son sus verdaderos socios, y bueno, el objetivo es ese. Obviamente que afecta a los acreedores nacionales y acreedores extranjeros también. Es evidente que los acreedores extranjeros no se han quedado de brazos cruzados. La cantidad de discovery que han ordenado desde Estados Unidos para averiguar dónde tienen sus bienes estos tipos es impresionante. Es decir, es mucho más de lo que se hace acá, que aparentemente no se hace nada. Aparentemente el juez de la quiebra no hace absolutamente nada, salvo hasta ahora proteger los intereses de los directores de Vicentín. Entonces, frente a una situación como esta, me parece que probablemente haya que volver a una intervención temporánea y a un proyecto de expropiación. Se dirá que es difícil, se dirá que en el Congreso es muy difícil, es mayoría simple nada más, ¿no? O sea, se aprueban por mayoría simple, es difícil, sí, pero no tanto como se planteaba en el primer momento. Se dirá también que ya han hecho una campaña excesiva, digamos, excesivamente favorable a los intereses de la empresa. Bueno, no puedo creer que por esa campaña determinados objetivos queden de costado o no se adopten porque es demasiado difícil el objetivo, es demasiado difícil alcanzarlo. Yo me planteo, mire, el uso de la expropiación que provoca la reacción adversa de los políticos, juristas, voceros mediáticos del establishment, es un instrumento legal que el Estado argentino ha usado desde siempre, toda la vida lo diría. Bueno, entre las últimas, veamos lo del correo oficial que había sido entregado en concesión al Grupo Macri, recuperado nuevamente en el 2003. Aguas Argentinas, que estaba en manos del Grupo Suez, fue nacionalizada en 2006, convertida en NAISA. Tandanor, Talleres Navales de Arsena Norte, nacionalizada el 30 de marzo del 2007. Aerolínea Argentina de Australia en el 2008, Fábrica Argentina de Aviones, que había sido entregada en concesión a Logi, renacionalizada en 2010, YPF, nos acordamos, el 51% de las acciones, Belgrano Cargas y Logística, Chicone Calcográfica, que también estaba
en proceso de concurso preventivo, los inmuebles ubicados en Florencio Varela, destinados a la Universidad Nacional Arturo Jauretche, a los cuales ya se refirió María Elena, el Hotel Baue en el 2016, pero que lamentablemente fue vetado por el entonces presidente Macri. Y el último caso de expropiación es del 2018, que fue el propio durante el gobierno macrista, cuando se declaró de interés público y sujeto de expropiación todos los inmuebles y predios en los que había asentado barrios de emergencia. Pero, ¿saben cuál es la diferencia entre este pedido de expropiación o este proyecto de expropiación que no se presentó, en definitiva, y los demás? Esta es la primera vez en que se plantea la expropiación, la intervención y expropiación de una empresa vinculada al comercio exterior de granos. Y esto forma parte de lo que yo llamo los tabúes que tenemos en la República Argentina. En la República Argentina, a mi juicio, hay 4 tabúes. Es decir, hay 4 cosas que no se pueden tocar. El primer tabú es la tierra. La propiedad de la tierra no se puede tocar, desde tiempo inmemorial, ¿no? No digo desde el comienzo de nuestra nacionalidad, pero desde tiempo inmemorial no se puede tocar. No se puede ni hablar. Incluso cuando se han planteado impuestos a la renta potencial de la tierra, ya por 1973, un gobierno fuerte, el gobierno de Frescuri, el gobierno justicialista de entonces, cambiaron, le costó el puesto al ministro de Agricultura. Entonces, no se pudo imponer el impuesto a la renta potencial de la tierra. No era expropiación, no era reforma agraria, era impuesto a la renta potencial. Ustedes saben perfectamente bien que los impuestos inmobiliarios están totalmente atrasados, y que acá se está intentando algo a través del diputado Busato, ¿no? De establecer algún aumento del sistema impositivo que afecte en parte la propiedad de la tierra. Bueno, es muy difícil. Sabemos que es muy difícil. Este es el primer tabú. El segundo tabú es la justicia. La justicia no se puede tocar. Si alguien pretende reformar y mejorar la justicia, no. Acá hay otro tipo de intereses, acá se quiere proteger la impunidad de este o del otro. No. Entonces, reforma judicial, tampoco. Es decir, la justicia tiene que quedar igual que como nació, con un sistema escrituralista, si es posible, con un sistema inquisitivo, más o menos como la ley de enjuiciamiento española de 1859. España la dejó hace rato, pero bueno, acá todavía seguimos, con eso. Bueno, después, otro tabú son los medios de prensa, los medios hegemónicos, los medios de prensa, la prensa, los medios de comunicación audiovisuales. Tuvimos una ley. El presidente Macri se dio el lujo de destrozarla con un decreto. Y en este momento nadie está hablando de la necesidad de rescatar esta ley u otra mejor quizás. Y el cuarto tabú es el comercio exterior de granos. Entonces, ese comercio exterior de granos, pero vinculado a esto, el tema de los puertos, de las vías navegables del país, el aprovechamiento del Paraná. Tenemos un río, uno de los ríos más grandes del mundo. Ese río lo aprovechan 4 o 5 multinacionales que pueden transportar las riquezas y donde no hay ningún tipo de control. No existen controles en los puertos. Son controles formales, inexistentes. Pero eso, ¿saben qué? Eso comienza con la dictadura en el 76 y lamentablemente se agudiza aún más en la década del 90 con el gobierno de Menem. Con el gobierno de Menem. Porque allí, en definitiva quedó asentado prácticamente
como si fuera una ley inamovible, que los puertos tienen que estar administrados por privados y que el comercio exterior de grano también. Es decir, el Estado no puede intervenir en el comercio exterior de grano. Lo han dicho así, textualmente, la Asociación de Empresarios Argentinos, cuando se planteó lo de Vicentín, dijeron, no, el comercio exterior no puede, el Estado no puede intervenir en el comercio exterior. No puede intervenir en el comercio exterior de grano. Entonces, digamos que frente a esto, Vicentín es solo una muestra del perjuicio causado por el accionar incontrolado de las corporaciones que dominan este mercado. El más importante en cuanto a la generación de divisas que requiere el país. Este monopolio privado determina que los precios de los productos primarios que consume nuestro pueblo sea superior a los que se pagan en Europa o Estados Unidos. La lógica impuesta por el neoliberalismo parte del dogma de que el Estado solo le cabe trazar las reglas de juego, preparar la cancha, como decía Macri. Pero quienes tienen que jugar son siempre otros, nunca el Estado. El Estado no puede jugar, tiene que hacer el papel del canchero, que prepara la cancha. Lamentablemente una cancha inclinada, siempre para un solo lado. Lamentablemente. Es hora de que el Estado regule, controle, intervenga en forma directa, a través de empresas públicas o a través de empresas mixtas, por lo menos, en el comercio exterior de grano, porque eso va a contribuir a la soberanía alimentaria, como se dijo aquí, y también a la recuperación de la soberanía nacional. Es cierto que en el caso de Vicentín, cuando se expropien y nacionalicen todas las empresas que forman parte del grupo en nuestro país, solo se nacionalizaría un pedazo de una cadena de valor. La del mercado del comercio exterior de granos. Pero la decisión de expropiarla reivindicaría el papel insustituible del Estado, calificado siempre de mal administrador durante décadas, y la decisión de dictar el DNU 522 tuvo y tiene un valor importante de ruptura de la hegemonía ideológica y cultural de las ideas del neoliberalismo en nuestra sociedad. Por eso, reivindicando ese puntapié inicial, creo que es importante crear una corriente de opinión integrada por todos aquellos que se interesen por este problema, pues es un problema de carácter nacional, la necesidad de que el Estado recupere lo perdido. Y recuperar lo perdido significa recuperar los puertos. Recuperar lo perdido significa controlar el comercio exterior. Recuperar lo perdido también significa que empresas como Vicentín no sigan jugando el mismo rol depredador que han jugado junto a otras empresas que dominan este comercio exterior. Bueno, muchas gracias, Jorge. Ahí uno de los participantes quiere no realizar preguntas, el periodo de preguntas, aclaraciones, opiniones. Creo que quería Néstor San realizar una reflexión. Adelante entonces, doctor. Bueno, ¿Cómo le va, doctor? Sí, en primer lugar, muy buenas tardes a todos. Felicitaciones a la doctora Bruera, Matilde, felicitaciones al doctor Elizondo y felicitaciones a la señora María Elena. No puedo más que estar de acuerdo con todo lo que ellos han dicho. Realmente comparto en todo lo que ellos dijeron. Ahora, lo que yo entiendo, y voy a contar un pequeño chiste, dice que cuando Moisés estaba leyendo los 10 mandamientos en una plaza, todo el mundo lo empezó a insultar, lo criticaban y demás. Entonces él respondió lo siguiente: esto lo dice la ley, pero vamos a ver lo que dice la jurisprudencia. Y acá lo que yo veo es que se puede dictar cualquier ley. El tema es que cualquier juez de acá a la vuelta o de cualquier lugar termina diciendo lo que quiere y hasta dejan mal parado a un presidente de la nación votado por la mayoría de un pueblo, como lo decía Matilde o lo decía Jorge con respecto al tema Vicentín. Creo que tenemos muchas buenas ideas, como lo han manifestado ustedes, pero creo que estamos un poco desordenados
y creo que habría que empezar por algo. Yo empezaría por una reforma de la justicia, pero ponernos a trabajar sobre acciones concretas, no quedarnos en la teoría, sino empezar a hacer un plan y tratar de llevarlo a cabo. Creo que habría que empezar por ahí, me parece que sería un paso importante, y quería preguntarle si lo ven viable y cuándo nos empezamos a reunir y a trabajar. Nada más, muchas gracias. Bueno, gracias, Néstor. A mí me parece totalmente. Sí, ¿puedo contestar? Adelante, Matilde. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal, Néstor? Gracias. Sí, obviamente Hola, Matilde. es necesaria una reforma de la justicia. Yo pertenezco a una asociación que se llama Justicia Legítima, que ya planteó esto cuando se reúne por primera vez en la Biblioteca Nacional en el año, creo que fue febrero del 2013, cuando nos convocamos para plantear que es necesaria una reforma integral de la justicia federal y yo creo que también de la justicia provincial. Es evidente, después de los sucesos de los últimos días que han impactado en Santa Fe, hechos, me refiero a los hechos de los fiscales y a otros hechos que han ocurrido en la justicia, creo que hay que sentarse a hacer un trabajo serio. Yo le he planteado a varios legisladores, no salgamos corriendo a meter proyectos sobre reforma de la justicia, porque me parece que la reforma de la justicia merece un debate colectivo, como vos decís, Néstor, que nos pongamos a trabajar y a discutir, porque tiene que ser un proyecto colectivo la reforma de la justicia. De todas maneras, yo creo que en este caso tampoco le podemos echar, le podemos echar la culpa a la justicia, pero yo lo que reclamo, y me lo reclamo a mí misma, ¿no? La política no puede ser atropellada por un juez de primera instancia. Nosotros tenemos que, si no, no gobernamos. Yo creo que cuando tomamos decisiones, hay que tomar decisiones firmes, discutirlas, pelearlas y llevarlas adelante. Sobre todo decisiones tan fuertes y con tan importantes fundamentos, ¿no? Obviamente, para seguir adelante un proyecto político hay que tener un contexto, hay que tener apoyo. Es un momento difícil es un momento difícil porque necesitaríamos a nuestra gente en la calle también. Es difícil. Pero bueno, comparto lo que decís, Néstor. Y gracias. Bueno, muchas gracias, Matilde. Muchas gracias a todos. Bueno, muy bien. ¿Hay alguna otra colaboración que quieran los participantes realizar? Preguntó, mira, fíjate en el chat. Sí. Sergio, que había una pregunta de Roxana acerca de la conformación del pasivo. Sí, me olvidé. Bueno, sí, pasivo es el que declara Vicentín, ¿no es cierto? Se abre un proceso dentro del concurso de verificación del que puede resultar, no sabemos qué, si se presentará más gente, menos gente. Hay un dato bastante curioso, que es que la propia Vicentín reclama dividendos a la misma empresa, no los accionistas en particular. Falta de distribución de dividendos, la propia Vicentín, una cosa que para mí contablemente es medio inentendible. Y otra cosa, otro dato llamativo, que si uno mira la composición de los socios, ¿cuántos se llaman Vicentín? No sé, el 90%. Y el resto, hay una exogamia muy pequeña, porque el resto están casados con Vicentín o usan, ¿me entienden? Es como un grupo que se ha expandido muy poco hacia afuera y son ellos mismos sus propios acreedores, digamos, ¿no? Bueno, sí, es lo característico, como hacía referencia Jorge, que se sostiene en el tiempo de la empresa familiar. Lo que vos decías, Jorge, es exactamente lo que se escuda, ¿no? El escudo. Claro, sirve de escudo, eso sirve, en realidad eso es parte del fraude. El fraude, el defraudado no es solamente el Banco Nación, somos todos defraudados, pero no por el Banco Nación solamente.
sino por toda la operativa que viene llevando esta empresa desde hace años, no desde ahora, no desde ahora. No son los 350 millones de dólares del Banco Nación. Es todo lo que depredaron durante décadas. A partir de que el gobierno de Onganía les regaló en 1966 las tierras para que pudieran cosechar ellos mismos el algodón que antes le compraban a otros. A partir también, o acaso no recordamos que Cavallo, cuando nacionalizó la deuda externa, la deuda privada externa, incluyó a Vicentín también. También se beneficiaron en el 81, cuando Cavallo era presidente del Banco Central durante la dictadura. No nos olvidemos de eso. No nos olvidemos también que hay 22 compañeros desaparecidos, de los cuales había 14 delegados de Vicentín. Y sabemos que hay un proceso en trámite, hay compañeros que han declarado, y la complicidad es evidente. Es decir, si se trata de la defensa de una familia, y bueno, la familia, el concepto de la familia, ya sabemos, en Italia, ¿a qué se le llama la familia? Sabemos, Yo no digo que sean la drangheta, que sean... A mí me enseñaron a pronunciar. No digo que sea eso, simplemente digo que hay prácticas que son ilícitas desde siempre en este tipo de empresas. Y después se escudan con la familia. Bueno, lo que decía ese funcionario de Cargill, nosotros somos una pequeña y vieja empresa de provincia. Pero bueno, pero después está todo ese secretismo que rodea a la empresa, que es propia de todas las empresas comercializadoras de grano del mundo. El secretismo. Que no se tiene que conocer, no se tiene que saber tanto lo que hacemos. Lo mantenemos en secreto, obviamente, porque es lo que les conviene. Pero bueno, se ha pateado un hormiguero en este momento, digamos, con el DNU 522. Bueno, Jorge, para culminar, les quiero decir que creo que después les voy a enviar a los que quieran difundir la videoconferencia. Va a estar colgada, o ya directamente creo que quedaba la grabación, a través de transmisión en vivo Lo Mejor de la Galaxia, cedido por mi hijo Manuel el espacio, para poder grabar en YouTube. Así que lo tenemos y bueno, vamos a difundir todas estas ideas que hemos volcado hoy desde aquí, desde esta convocatoria del medio de Puño y Letra, nuevamente ahora en la vida digital. Así que bueno, los dejo con una próxima convocatoria. Hay algo que a mí se me pasó citar en mi especie de editorial, presentación, que fue justamente la ley de entidades financieras que citó Matilde y que bueno, me comprometo a tratar de buscar compañeros especialistas en esta materia, legisladores o quien tenga. Es algo que creo que Cristina Fernández intentó hubo un periodo muy grande de leyes en sus dos gobiernos, pero son tan grandes los resortes, los intereses económicos nacionales y transnacionales que no se ha podido tocar. Esperemos que sea este el momento de poder realizarlo. Así que este es un tema que me interesa y creo que vamos en una próxima actividad a hablar básicamente sobre entidades financieras, la ley y bueno, el hecho de que cambie de mano el crédito y que pasemos a la producción.